Vamos a trabajar caída libre y tiro vertical. Primero vamos a definir qué es caída libre. Caída libre se le llama al movimiento vertical de un objeto donde tal movimiento es producido por el campo gravitacional de la Tierra. Por ejemplo, esta esfera, si lo dejo caer libremente, la única fuerza que actúa sobre la esfera es la fuerza gravitacional. La gravedad es una propiedad de la materia que depende de la masa del cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de nuestro planeta Tierra. Como nuestro planeta tiene masa, genera un campo gravitacional que es una propiedad intrínseca de la materia, y además la gravedad es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Entonces, la gravedad en sí es como una atracción hacia un cuerpo mucho más grande. Por ejemplo, si hay una partícula acá, o ya sea un cuerpo relativamente pequeño a comparación con nuestro planeta, este cuerpo entonces sentirá una atracción, y esa atracción pues genera una aceleración cuando se mueva el cuerpo hacia la Tierra. Por lo tanto, esa aceleración se conoce como gravedad. La gravedad promedio con el cual atrae nuestro planeta los objetos, si estamos cerca de la superficie de nuestro planeta, la gravedad es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Esto es si la altura, si h es menor que 10 kilómetros. En ese rango de altura la gravedad no varía mucho, el promedio siempre es de 9.8. Ahora, si nos alejamos más de la superficie terrestre, esta gravedad disminuye su valor porque se va perdiendo la intensidad, por lo tanto va cambiando la aceleración con el cual es atraído los cuerpos sobre la superficie terrestre. Algunas características del movimiento generado por caída libre: cuando un objeto se deja caer libremente, la velocidad inicial siempre es cero. Son conceptos muy importantes, lo vamos a marcar aquí. La velocidad inicial siempre es cero, ya sea metros sobre segundos, kilómetros por horas. La velocidad inicial siempre va a ser 0 metros sobre segundos. La aceleración con la cual va a caer el objeto es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Estos dos datos siempre debemos tener presente cuando trabajamos ejercicio sobre caída libre. Además, a esta cantidad o a esta aceleración le vamos a asignar un signo negativo. Esto significa que la dirección de esta aceleración es negativa porque es hacia abajo. Ahora, vamos a analizar lo que es tiro vertical. Se le llama así al movimiento de un cuerpo que se mueve verticalmente bajo un impulso o bajo una fuerza donde se le asigna una velocidad, de manera que el cuerpo sale disparado ya sea hacia arriba o para abajo, cuando lanzamos algún objeto hacia abajo o hacia arriba. A esto se le llama tiro vertical. En tiro vertical la velocidad inicial nunca va a ser cero, pero también debemos tener presente que la gravedad siempre va a influenciar sobre ese movimiento. Entonces debemos tener presente siempre el valor de la gravedad en metros sobre segundos al cuadrado. En tiro vertical, al lanzar un objeto hacia arriba, vamos a considerar que la velocidad inicial es positiva, ¿sí? Si lanzamos hacia arriba, vamos a asignarle ese valor positivo. Si lanzamos el objeto hacia abajo, la velocidad inicial va a ser negativa. Otro concepto muy importante: en tiro vertical, al lanzar un objeto hacia arriba, hay un punto donde el objeto ya no va más arriba por el efecto de la gravedad, que es atraído hacia abajo. Entonces
la velocidad final cuando el objeto alcanza su altura máxima, ¿verdad? Siempre va a ser igual a 0, la velocidad final. Veamos este movimiento de esta esfera. Al lanzarlo verticalmente hacia arriba, llega a un punto donde no va más arriba, entonces empieza a descender nuevamente. Para las ecuaciones de caída libre vamos a usar la siguiente notación. H significa altura y a veces se representa con H y con la variable Y. Siempre significa lo mismo, altura. Si queremos determinar la altura que ha caído un objeto después de soltar en cierto tiempo, usaremos esta ecuación. Si queremos saber la velocidad con el cual llega la partícula o el objeto, el cuerpo, al suelo a cierta distancia, usaremos esta ecuación para calcular esa velocidad final. Si queremos calcular el tiempo que transcurre, digamos que tarda un objeto de caer a cierta altura, conociendo la velocidad final, podemos usar esta ecuación, o si conocemos la altura podemos usar esta ecuación. Las ecuaciones de tiro vertical son estas 4 ecuaciones fundamentales. Para calcular la altura máxima que alcanza un objeto lanzado a cierta velocidad inicial, usaremos esta ecuación. Y máxima significa altura máxima. Esta ecuación sirve para determinar la posición en función del tiempo. Sabiendo la velocidad inicial y el tiempo, esta ecuación también se utiliza para determinar el tiempo que tarda un objeto en subir y en bajar, conociendo las velocidades finales e iniciales. Además tenemos esta otra ecuación. Esta es una ecuación general. Aquí podemos despejar velocidad final, podemos despejar velocidad inicial de acuerdo a las incógnitas que se plantea y los datos que nos dan en los ejercicios. Así vamos a seleccionar las ecuaciones para poder resolver los problemas.